Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Léemelo en esta quinta temporada. Yo soy Fernando Reveil y en esta ocasión estoy muy emocionado de tener en el foro al grandísimo y talentosísimo actor Salvador Sánchez, que ha actuado en películas con los directores más importantes de México, de toda la cinematografía nacional, como Felipe Casals, Luis Estrada, El Indio Fernández, Arturo Ripstein, y también de la cinematografía internacional, como John Huston. Y estoy muy contento porque vamos a hablar con él sobre libros, sobre lecturas y sobre también su trabajo y cómo ha compaginado esta parte del audiovisual y la literatura. Así que, Salvador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar de tu trabajo como actor, sin duda, pero nos queremos enfocar en tu faceta lectora, en el contacto que has tenido con los libros desde el principio de tu vida. Quisiera preguntarte, ¿cómo son tus primeros recuerdos con los libros? Mira, mis primeros recuerdos con los libros es la primaria, la secundaria, la preparatoria, lo que te dejan por leer. Y realmente yo empecé a leer intensamente cuando entré a la escuela de teatro. Ujú. Leí de todo. Todo lo que me caía de teatro me lo devoraba. Brecht, Shakespeare. Lo que me costaba mucho trabajo eran los griegos, pero los leí. Shakespeare, Ibsen, Strindberg, de todo. Leía de todo. Pero era literatura dramática. Ujú. Realmente la lectura, digamos, no dramática como Pedro Para, como Cien años de soledad, yo lo leí hace quizá unos 50 años, Ujú. ya había terminado la escuela de teatro, y en una noche leí Pedro Páramo. En una noche. Es un libro corto, es una novela corta. Me maravillé, me emocioné. A mí la lectura me emociona. Casi me hace llorar varias cosas. Cien años de soledad, bueno, la leí también hace como unos 50 años y la releí pues hace unos 16, 17 años que fui a hacer una película y tuve tiempo de leer y me llevé mis libros. La leí en voz alta, como en 10 horas yo creo, o más quizá, que tenía tiempo libre. Y no podía seguir. Leía, ya no me acuerdo qué, pero leía a punto de llorar, paraba la lectura, respiraba y continuaba, porque me emociona. A mí leer me emociona. ¿Será porque soy actor, porque mis inicios en la lectura fue la literatura dramática? Leí también La sombra del tiempo, La sombra del tiempo hace 3 años, algo así, y también la leí y la releí en voz alta. Leer en voz alta es una maravilla, sobre todo para uno como actor. Cuando estás leyendo en voz baja, pues estás imaginando cosas, pero cuando estás leyendo en voz alta, la imaginación se dobla, digamos, porque empiezas a ver y al mismo tiempo leer. Es sensacional. Me encanta leer. No soy un lector de biblioteca así de todos los días, no, pero sí he leído mucho teatro y he leído como 1000 capítulos de televisión o más, yo creo. Y en estos primeros acercamientos a los libros que usted cuenta, que tú cuentas, perdón, Sí, yo Salvador, cuento. eh, ¿recuerdas compartir estas lecturas con algunos amigos tuyos, quizá de la escuela, estos intercambios que había, o había algún maestro que te haya inspirado particularmente para introducirte en este material? Sí, sobre todo en la escuela de teatro, Carlos Ancira, un extraordinario actor, fue mi maestro en primer año de la escuela y sí nos mandaba a leer a Sartre, a Camus, porque estaba muy de moda en ese entonces el existencialismo, el nihilismo y todo. Y nos mandaba a leer. Eso fue como mi primer acercamiento ya con la literatura, no Ujú. dramática. Ujú. Y entendía realmente muy poco, porque eran textos quizá un poco áridos para mí, acostumbrado a leer acción, Sí. que es el teatro. Eso fue de los primeros acercamientos y motivado por mi querido maestro, que paz descanse, Carlos Ancira, maravilloso maestro. Mm. ¿Y tiene usted, perdón, tienes tú algunos rituales de lectura en particular? Es decir, ¿te gusta leer en la mañana, en la noche, quizá con música, en silencio, en exterior o en interior? Mira, yo vivo cerca de Cuernavaca, tenemos 2 espacios teatrales ahí,
y tengo para leer 1000 metros. Entonces, a veces leo en la recámara, o me voy al estudio en la parte de arriba, o me salgo a donde tengo el espacio teatral, la tengo ya una mesa, y generalmente, y no todos los días, hay momentos en que digo, tengo que leer, y tengo que leer en voz alta porque me gusta leer en voz alta. No soy un gran lector en voz alta porque no soy locutor, pero sí me encanta leer en voz alta porque cuando tienes algún pequeño traspiés te regresas y entiendes mucho más lo que estás leyendo. Tengo infinidad de espacios donde yo vivo para leer y a veces dejo de leer 15 días y de repente me entran las ganas y me voy al libro y generalmente tengo libros como Ibargüengoitia, man. Extraordinario también escritor. Agarro un libro de Ibargüengoitia que leí hace 5 años y lo releo. Y voy a Rulfo y lo releo. Me gusta mucho porque me emociona. Quisiera leer más tiempo, pero pues leo pues capítulos de telenovela. Está bien, no. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el primer libro que trajiste para este capítulo, que es nada más y nada menos que Pedro Páramo? Aquí leemos un pedacito. De Juan Rulfo, ¿sí? ¿Quieres primero hablar de cómo llegó este libro a tu vida? ¿Cómo fue la primera vez que te lo encontraste? ¿Quién te lo recomendó? Fue terminando la escuela de teatro, ya lo dije. Pues alguien me lo recomendó, no me acuerdo. Y lo leí en una noche y me emocionó y realmente lo amo. Amo a Rulfo, a Pedro Páramo, Llano en Llamas. Me leí todos los cuentos de Llano en Llamas. Es más, en mi espacio allá teatral yo quise hacer algunos cuentos del Llano en Llamas con audiovisual, porque casi todo, como el mecanismo es que alguien está platicando lo que pasó. Entonces dije, y con gente de ahí, cerca de donde yo vivo. No se me hizo porque de repente uno tiene planes y te sale una película y te vas y te olvidas, o haces una obra de teatro y te olvidas de las cosas que tú quieres hacer aquí, en corto, con tu medio. Pero pues no he leído más de Rulfo, más que esas dos. Creo que tiene por ahí el Gallo de Oro, Gallo pero de Oro. en realidad es en otro formato. Es como un guión cinematográfico. Vi la película. Eso fue, así fue. Realmente ha pasado tanto tiempo que no tengo el dato preciso. Bueno, pues en caliente vamos El principio. a leer, vamos a esperar un poquito el ambiente para la lectura. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta ahora, pronto que comencé a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía o bajaba, sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está usted seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve todo tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos
con los que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay ahí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño y la canícula de agosto. Bonita fiesta al levar mar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. ¿Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí? Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberancia del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¡Qué maravilla! Pues sí, qué decir. Bueno, esta es una de las obras cumbres, no solamente de la literatura mexicana, sino de la literatura universal. Pero quisiera preguntarte, a ti personalmente, Salvador, ¿qué te mueve de este libro? Mira, habla de la provincia. Yo nací en Tehuacán, Puebla, viví ahí algunos años, luego en Cuautla, y me llega muy de cerca porque es el lenguaje del pueblo llevado a una dimensión poética maravillosa. Eso es lo que me llega, porque yo me identifico mucho. Yo voy leyendo y voy viendo ya las aponarias, veo Lubina cuando llega este hombre a Lubina y quiere ir. Bueno, me llega en ese sentido, porque toca la provincia, básicamente. Con personajes muy específicos, además, muy profundos, que además tú has tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el cine. No solamente actuando un personaje de Juan Rulfo, digamos, de otro cuento del libro del Llano en Llamas, No oyes ladrar los perros, y también tú dirigiste una versión cinematográfica Sí. de Pedro Páramo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál es la complejidad de traducir estas palabras y estas imágenes y esta musicalidad poética al cine? Mira, yo creo que esto es para leer, para imaginar, para disfrutar. Llevar al cine Pedro Páramo, 100 años de soledad, creo que debe quedarse aquí. Yo me atreví en el Canal 11 y fue un gran pecado de mi parte, pero yo amo a Rulfo, amo a Pedro Páramo. Entonces, estaba yo haciendo un teleteatro en el Canal 11 y Cristina Rubiales, que era la organizadora de producción, me vio que llegué a grabar un programa X con Rulfo. No sé si Pedro Páramo o algún otro libro. Y me dice, ¿por qué no diriges Pedro Páramo? Digo, no. ¿Qué te pasa, Cristina? No. Ajá. Volví a trabajar en otro cuento, en otro teleteatro posteriormente, y me dice, ¿ya pensaste eso? Pues ya me dejaste con la tentación, pero es que es un atrevimiento. Llevar esto al cine o a la televisión es un atrevimiento, es para leer, para disfrutar la lectura. Le dije, pero ¿cuál es tu plan? Ya como que ya empecé a ceder un poco. Dice, mira, vamos a hacer de Pedro Páramo 5 partes, como 5 capítulos. Ok, bueno, entonces, ¿y dónde la vamos a hacer? Pues hay que escoger las locaciones y todo. Le digo, mira, te propongo una cosa. Yo tengo un amigo, Federico Weinsgarshofer, que en paz descanse, que yo hice varias películas con él en 16. ¿Por qué no la hacemos en 16? Y yo le pido a Federico, si quiere, y a su esposa Patricia, que llevaba la producción, que se sume a este proyecto
para hacerlo en 16 milímetros. Ujú. Ok. ¿Pero qué? Pues no hay dinero, mano. Pues, ¿cómo? Ok, vamos a buscar locaciones. Y yo había ya hecho una película, El recurso del método, en Real de 14, que es un pueblo maravilloso, abandonado. Bueno, ahora ya no es tanto porque hay mucho turismo, y porque esto fue hace muchos años. Y le dije, pues vamos a escoger locaciones. Me gusta Real de 14 para que sea Comala. Y ahí nos fuimos en un carrito. Ahí vamos. Con mucho frío llegamos, ahí escogimos. Y le dije a Federico, oye, pues vamos a escoger las locaciones. Y ya, escogimos locaciones y ya quedamos para grabar, para filmar. Pero pues no había recursos. Yo había imaginado todo esto con apariciones, con disolvencias, con la llegada de Juan Preciado a Comala, que se le aparecen gentes y oye voces y todo. Pues no había recursos, pero lo hicimos así. Yo le dije a Cristina, no voy a quitar, voy a poner ni a corregir absolutamente nada, ni una coma. Lo que yo voy a hacer es voy a sacar pedacitos, ¿sí? Y los vamos a escenificar, entre comillas, ¿no? Y así lo hicimos pedacito acá cuando llega Juan Preciado a Comala, y tuve el atrevimiento, que no se ha visto, no sé, en alguna otra versión, de meter a 2 actores en una tumba, en un cajón, allí en los estudios de Canal 11, a los dos, a Juan Preciado y a Dorotea, cuando están platicando, porque todo esto, todo lo que dice aquí al principio, es la plática de un muerto a otra muerta, ¿no? Y tuve ese atrevimiento y quedó bien. Y luego estábamos en ese entonces en el SAI, el Sindicato de Actores Independientes. No podíamos llamar a actores que cotizaran para la ANDA, pero hice un excelente reparto. Hice a mi hermano Guillermo, que hacía Pedro Páramo, que en paz descanse, Memito. Claudio Brook hacía Bartolomé San Juan, la misma, la Rubiales hacía Susana San Juan, Arturo Beristain hacía Juan Preciado, ¿quién más? Varios. María Rojo hacía la que se vuelve piedra, ¿cómo se llama? La esposa de Donis. Muchos compañeros de ese entonces que no trabajaban en la industria porque estábamos, entre comillas, vetados, porque pertenecíamos a un sindicato que no estaba reconocido por el gobierno. Pero fue una experiencia sensacional. Y yo lo hice con intuición, sin conocimiento de muchas cosas. Yo me apoyé mucho en Federico, en tomas, en cosas, y nos fuimos a filmar a Real de 14. Allá hicimos la mayoría de todo. Y luego algunas cosas en estudio, y no la he visto. Vi algunos cortes, pero no la he visto completa. Bueno, pues es con todo este conocimiento del libro y con todo este grandísimo reparto y grandes colaboradores, ni siquiera así salió un resultado satisfactorio para ti, y lo cual me parece una gran invitación para que cuando veamos una adaptación al cine de una novela, vayamos a la fuente original del libro, ¿no? Sí. Pues bueno, es un placer estar conversando ahorita con Salvador Sánchez. Y tenemos que ir a un corte, pero los invitamos a que sigan con nosotros para seguir hablando de más libros. Ya estamos de regreso en Léemelo para seguir hablando con el maestro Salvador Sánchez sobre más libros. Salvador, nos has comentado que fuiste un gran lector de literatura dramática desde tus años de formación, pero lo sigues siendo hasta la actualidad. Lees mucho teatro. Sí, bueno, sobre todo lo que hago, lo que me llaman para hacer, me lo devoro. Ya leí mucho y de lo nuevo que va saliendo, pues lo voy leyendo. No recuerdo ahorita qué. Acabo de hacer una obra de Marina Carr, una autora irlandesa, La niña en el altar. Maravilloso texto, con un reparto maravilloso. Marina de Tavira, Alberto Estrella, La Borrotto, Emma Div, mi querido Everardo. Y fíjate qué curioso. ¿Será porque me gusta mucho el contacto con esto? Yo en esa obra
aparecía nada más en el segundo acto. En el primer acto me salía del camerino a oír a mis compañeros, a oír ese texto maravilloso. Disfrutar eso era increíble. Lo seguí haciendo, hicimos una temporada el año pasado, luego este año, y eso hacía todas las noches. El primer acto, escuchar, que estaban espléndidos mis compañeros. Y en el segundo, pues ya entraba en acción a lo demás. Y sí, lo que me cae, yo y procuro ambientarme bien de la época, si es época, leer más de los autores para tener más, pues más conocimiento y más cercanía. ¿Qué lees? ¿Fuentes históricas, novelas relacionadas con el mismo tema? Generalmente me voy a internet y leo una obra más de quien está, por ejemplo, ya leí una que se llama Sueño en Cordelia de Marina Carr, que probablemente se ponga. Me voy a biografías, si hay un material de alguna puesta en escena del país, también la veo. Pero como no vamos a copiar, nada más como para nutrirse un poquito, porque el director, en este caso Enrique Singer, maravilloso, tenía una idea padrísima que llevó a cabo espléndidamente bien, y vi algunas cosas de esta misma puesta en inglés, no sé si en Londres o en Irlanda, que no tenía nada que ver con lo que logró Singer visualmente. Padrísimo. Entonces, yo generalmente si veo algo y digo, ya sé que ya se puso, me voy a dejar guiar por quien la está poniendo en este momento. O si yo voy a hacer, yo dirijo también, tengo dos grupos, tengo un grupo de teatro cerca de Huitzilac, cerca de Cuernavaca, y he puesto cosas, por ejemplo, puse Señorita Julia y fui a ver una versión que no me gustó. Yo la hice en la escuela de teatro, hice una escena de Señorita Julia, y desde entonces dije, voy a ponerla algún día, y ahora que tengo mi grupo, la puse, y nos quedó padrísima, mano. Entonces voy a las fuentes a saber más sobre Strindberg y todo así. Y sin intentar copiar, o ver algo es como una referencia nada más allá, ya lo hicieron. Y como actor, ¿qué importancia tiene leer? No solamente el material que se va a interpretar, sino en la vida. ¿Es importante para un actor mantenerse leyendo? Absolutamente, y sobre todo novela. Hace muchos años yo había salido de la escuela y hicimos una obra de teatro, Sueño en una noche de verano, donde yo conocí a Susana Alexander, una grandísima actriz y amiga mía, y me recomendó, lee novela. Y cuanta novela me caía, yo me la devoraba. Porque es bellísimo, estás leyendo y estás viendo, y te está llevando por donde quiere llevar del autor. Y vas viendo personajes y, bueno, estás casi dramatizando lo que estás leyendo. Creo que la lectura de novela para un actor es fundamental, porque es como una fuente de imágenes. Nosotros trabajamos con imágenes, actores, imágenes. Lo que sale por acá tiene que estar filtrado por ahí en el cerebro o en la panza, donde sea, y son imágenes. Entonces, y la novela te da mucha imagen, porque no es dramático, son narraciones. Entonces, vas leyendo y vas imaginando. Me encanta, y cuantas novelas de todo tipo, ¿eh? Yo leí en esa época por un consejo que me dio mi amiga Susana, que acababa yo de salir de la escuela, ya habiendo leído mucha literatura dramática, pues novela. Y cuando llegó Pedro Páramo, cuando llegó 100 años de soledad, pues, ¡oh! Bueno, pues hablando de novelas, vamos a pasar a una que prácticamente no necesita presentación, y es nada más y nada menos que 100 años de soledad. ¿Cómo llegaste a este libro? También alguien me la recomendó. Bueno, saliendo de la escuela, en las reuniones o algo, ya leíste fulano, ya leíste esta obra, ya leíste esta novela. Y así fue quizá con Pedro Páramo también. ¿Ya la leíste? No, la voy a leer. Y me enamoré. Es una novela maravillosa, maravillosa. Y la lees en voz alta, nos contaste, y aquí quisiera mencionar que preparándome para este programa estaba leyendo un prólogo que Gabriel García Márquez hace de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en donde él cuenta cómo su amigo Álvaro Mutis
le recomienda este libro en un momento en el que estaba como bloqueado, por decirlo, no sabía cómo seguir escribiendo, y le dice, ten, léelo y aprende. Que una misma noche lo lee 2 veces seguidas y que de ahí se aprende prácticamente todo el libro de memoria. Entonces, ¿qué sientes tú cuando lees en voz alta? Mira, yo es como un poco el vicio del actor, quizá, el leer en voz alta. Me llega una obra, la leo así y después la leo varias veces en voz alta. Y mi personaje en voz alta, obviamente, antes de llegar al ensayo. Ya, me encanta mucho leer en voz alta, porque entiendo más, porque si me equivoco en una frase, me regreso y la entiendo más. Me gusta mucho leer en voz alta. 100 años de soledad, yo leí hace 50 años, 40, no sé cuánto tiempo, y fui a hacer una película a Tapalpa, Dios mío. Y había momentos en que no filmaba y me llevé mis libros y la releí en voz alta. Y me pasó lo que me pasa cuando leo Pedro Páramo, me emociono. La leí en voz alta porque tenía tiempo, 2, 3 horas al día, me iba a mi llamado, no tenía llamado al día siguiente, 2 horas, luego aquí. Y me pasaba algo, yo soy como muy intuitivo, yo realmente no soy un actor culto, informado, soy más intuición y más quizá talento que información, que cultura. Pero me emociona, yo llego a los libros a través de la emoción. Y si me emociona, me gusta. Y si me gusta, la recomiendo. Por ejemplo, con respecto a 100 años de soledad, la leí en voz alta y había momentos en que no podía seguir. No podía seguir porque se me salían las lágrimas. Ya ni siquiera me acuerdo de qué, pero sí del lenguaje. Maravilloso, maravilloso de García Márquez. Entonces, ¿qué te parece si leemos el inicio de esta increíble novela? ¿Sí? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para esto no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido.
Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Padrísimo. Qué belleza. Este es un inicio, pues, clásico, legendario entre los libros. O sea, mucha gente conoce estas palabras quizá sin leer toda la novela, ¿no? Cómo tienen esta trascendencia. Sí. Yo creo que el inicio de 100 años de soledad de Pedro Páramo, de otro libro, ahí te prende. Ahí dices, yo quiero saber más, quiero ir más allá. Yo creo que si un autor te agarra en las primeras 2, 3 páginas, ya la hizo. Te vas. Y es interesante porque en el libro de Pedro Páramo comienza la novela con una promesa, ¿no? Y entonces queremos saber si eso se va a cumplir o no se va a cumplir. Y en esto lo que a mí me llama tanto la atención es cómo está un hombre frente a la muerte, en un paredón de fusilamiento, recordando pues, los inicios de su vida y cómo a partir de aquí va a trazar toda la historia del linaje familiar. Sí. Yo creo que hay que remitirse a 100 años de soledad para todo lo demás de García Márquez, porque ahí está todo. He leído algunas cosas que tienen obviamente mucho que ver. Bueno, el coronel no tiene quien escriba, Isabel viendo llover en Macondo, de aquel entonces. De las últimas no he leído, pero las voy a leer. Muy bien. Quería preguntarte, ¿tú recuerdas cómo, o sea, yo leía este libro y me imaginaba, o me quería imaginar, cómo habrá sido el contacto de la gente con esta novela cuando nació, cuando surgió, pues, en el 67? ¿Cómo habrá sido? O sea, si esto tiene esta vigencia en este momento, ¿cómo habrá sido como latinoamericano poder leer algo de este poder? Pues mira, yo llegué a 100 años de soledad porque alguien me dijo. Ujú. O sea, que alguien me dijo que era un libro maravilloso y lo constaté y lo viví y lo disfruté. Y obviamente habla de cosas, por ser en español, desde luego, cercanas a nosotros, aunque sea otro país, aunque sea Colombia, aunque sea Macondo, ¿no? Pero es eso, que yo no puedo definir, pero a mí me llega todo a través ya lo he repetido ya muchas veces, de la emoción. Si yo me emociono, yo le sigo. Si no me atrapa al principio y no me emociona, a otra cosa, mariposa, como dicen, ¿no? Así es. Lo mismo una obra de teatro. Tú empiezas a leerla y dices, ay, caray, quiero seguir. Yo creo que eso es lo fundamental de la lectura, que te atrape al principio para llegar al final. Pues tenemos que ir a un corte, pero les invitamos a que sigan viéndonos aquí en Lémelo para seguir hablando con Salvador Sánchez. Seguimos en Léemelo conversando con el maestro Salvador Sánchez y quería ahora introducir el tercer libro que escogiste para este programa, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, un novelista contemporáneo español. ¿Cómo llegaste a este libro, Salvador? Alguien me lo recomendó, una amiga, Ceci. ¿Ya leíste La sombra del viento? Le digo, no, te la presto. Me prestó el libro y me encantó. Sin buscarlo llegó a mí, La sombra del viento. La leí en silencio, digamos, no en voz alta. Me encantó tanto que le dije a mi mujer, a mi querida Yolanda, vamos a Barcelona. Porque la acción
de La sombra del viento es Barcelona, las calles, los lugares, las bibliotecas, todo. Y, y antes de irnos a Barcelona dije, la voy a volver a leer. No me dio tiempo. No me dio tiempo de leerla, el preparativo del viaje. Estaba haciendo una película antes de irme a a España. Fuimos a Barcelona, a Madrid y a Londres. Y no me dio tiempo. Y llegando del viaje, la volví a leer en voz alta. 2 o 3 días me la pasé leyendo en voz alta La sombra del viento. Y le dije a mi mujer, vamos a regresar a Barcelona. Quiero ir a las Ramblas, quiero ir al Tibidabo, quiero ir a todo lo que describe Zafón en esta maravillosa novela. Quiero vivirlo, porque así pues ese era mi defecto. Tú eres también actor, mano, y entonces todo lo dramatizamos para nosotros mismos, para vivirlo. Yo vivo los libros, yo vivo las obras. Yo no leo para informarme, sí me informo, pero además de eso, me llega por otro lado, Lo sensible. absolutamente. Entonces quiero regresar a Barcelona después de haberlo. Y antes de ir, si regreso, la voy a volver a leer como necio ya. Y hace rato comentabas justamente que la actuación es imagen. Entonces, ¿cómo fue esto de darle imagen a las palabras que se narran en esta novela? Mira, todo lo que yo voy viendo, todo lo que voy leyendo lo voy viendo o lo voy imaginando si no lo conozco. Nosotros los actores trabajamos con eso. Nuestro material son las imágenes. Es nuestro pasado. Es lo que estamos... De aquí, yo tengo 82 años. Tengo 82 años. Bueno, no, los 2 primeros años a lo mejor no me acuerdo. Pero tengo 82 años, 80 años de imágenes. Yo vivo con mis imágenes. Trabajo con mis imágenes. Y cuando leo Zafón o Rulfo o García Márquez, le doy las gracias porque me dan imágenes, porque me dan imágenes que me hacen sentir bien y que me dan material para imaginar, para disfrutar, para emocionarme. Por eso sugerí estos porque me llevaron a eso. Claro. Bueno, antes de leer el fragmento que seleccionamos, que bueno, va a ser el inicio de la novela, ¿nos podrías contar un poquito de la trama de este libro para quienes no lo conocen? Bueno, este tiene, no sé si sea subtítulo, pero menciona mucho el cementerio de los libros olvidados. Es un librero que tiene un hijo que lo lleva a un lugar, a una enorme biblioteca, a que tengan el contacto con los libros. Y empieza a buscar este chico y encuentra un libro que se llama La sombra del viento. Y a partir de ahí viene todo el desarrollo, la trama, la intriga. Es como una novela policíaca, La sombra del viento. Y va creciendo este chico tratando de encontrar más material de Julián Caraz, el autor de La sombra del viento. Y nos lleva por todo Barcelona con diferentes personajes, diferentes lugares, tratando de encontrar un libro más de Julián Caraz. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Perfecto. Pues bueno, con esta introducción vamos a dar lectura en voz alta. ¿Qué te parece? Bien. El cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre. Ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo.
Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi 4º cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche y que cuando le preguntó a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa, y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. A veces, mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara. No puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel. Yo me acordaré por los dos. Sí, pues la relación padre-hijo, la introducción a los libros y a la lectura, la pérdida de la madre, pues temas todos muy intensos que nos podemos relacionar con ellos. Absolutamente. Y te puedes, aunque no haya ocurrido algo parecido, pero sí has vivido algo en tu entorno en un momento dado con los personajes, con la muerte, en este caso, la mamá, el recuerdo, el ir a este lugar y descubrir un libro que te va a llevar toda la vida por diferentes caminos. Y bueno, en ese sentido, el contenido de este libro se relaciona íntimamente con el tema de este programa, que es leer libros, la presentación de libros al público y las recomendaciones para que lean. Y entiendo que se trata sobre libros olvidados y revivir estos libros para que no se olviden. ¿Qué tanto nosotros como lectores tenemos esa responsabilidad? Es decir, cuando leemos, ¿nosotros mantenemos con vida estas historias? Desde luego, absolutamente. Y leemos y generalmente a mí me pasa que en la vida cotidiana voy como relacionando momentos que leí con lo que está pasando. No exactamente, obviamente, ¿no? Pero sí relacionándolo. Este hecho de ir a Barcelona y revivir las imágenes de Daniel, del hijo del dueño de la librería, el buscar algo durante toda la vida, ¿qué es lo que nosotros queremos? Vamos buscando algo más en esta vida, algo que nos llama la atención, queremos conseguirlo. Nosotros como actores, mano, queremos más obras de teatro, más películas, más todo. Y en este caso, Daniel busca más material de Julián Caraz, del autor de La sombra del viento, de este libro olvidado en ese cementerio de los libros olvidados. No sé si existirá alguna adaptación al audiovisual de esta obra, pero supongo que sería difícil, ¿no? Muy difícil. No, yo pienso que lo mismo que Pedro Páramo y 100 años, hacer La sombra del viento en algo visual, en una película, un corto,
una novela, una telenovela, una serie. Sería interesantísimo llegar a hacerla. No, sería maravilloso, pero creo que es muy difícil. Sí, es un riesgo grande. Y aquí quisiera dar paso a todas estas películas que tú has hecho en las que han sido adaptaciones de libros, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, por ejemplo. Las muertas, de Ibargüengoitia. Ujú. ¿Cómo es esta experiencia? O sea, estos son resultados que supongo te han dejado satisfecho de estas películas. ¿Y cómo fue tu experiencia primero de leer el libro original y luego ver la película? Sí. Bueno, cuando me hablaron para Bajo el Volcán, yo fui a Cuernavaca, yo vivía en México, fui a Cuernavaca a entrevistarme con Houston, y estaba ahí Tom Shaw, su asistente. Fui porque me mandó recomendado Claudia Becker, y me dijeron que no, porque no sé, ya no sé qué pasó, pero me dijeron que no iba yo a trabajar. Bueno, a los 8 días o a los 3 días me habla Claudia que sí te quieren para ser un personaje Bajo el Volcán. Digo, pues ya me dijeron que no. Dice, no, es que te quieren para otro personaje. Y ocurrió algo bastante curioso y simpático. Bueno, más que bien curioso. Claudio Obregón, un gran actor, que en paz descanse, mandó un material de un cuento que nos había dirigido Benjamín Kahn, donde estaba Claudio, estaba María Rojo, Ana Ofelia Murguía, varios compañeros y yo. Y cuando vieron ese corto, mi querido amigo, compadre entrañable, Claudio Obregón, no se quedó en el papel para el cual él había mandado ese material. Viendo el material de Claudio Obregón, de ese cuento donde yo trabajaba, así me escogieron. No inicialmente para el personaje, que no sé, ya no me acuerdo ni cuál era, y me escogieron para el que mata al cónsul al final. Así fue. Bueno, cuando dijeron que yo iba, pues luego, a leer la novela. Me costó mucho trabajo. Me costó trabajo porque es la narración de un cónsul de los años 40, 50, que es dipsómano, que toma mucho y brinca de una imagen a otra. Realmente me costó mucho trabajo leer Bajo el Volcán. Ya cuando leí el guión, pues ya es un poco más accesible, digamos. A lo mejor peco de decir de accesible, ¿no? Lo que pasa es que un guión tienes que resumirlo a 2 horas, y un libro, no sé, son 10 horas, 15, no sé. Muchas más, quizás. Quizá más. Ajá. Y así llegué a hacer Bajo el Volcán con John Huston. Increíble. Y bueno, tenemos que ir cerrando este programa. Habría muchísimos libros más que podíamos mencionar que has leído, pero concentrémonos en algunos pocos que nos podrías recomendar antes de dar por terminado este programa. Leí hace poco un libro de una española que se llama El infinito en un junco. Maravilloso. Es como el inicio de lo que en un principio fue narración, luego ya se hizo físico. Se materializó en Se libros. materializó. De Irene Vallejo. De Irene Vallejo. Espléndido, me encanta mucho. Ojalá lo puedan leer. A mí también me encantó ese libro. Que últimamente más, pues creo que es lo último que tengo, que leí hace como unos 6 o 7 meses. El infinito en un junco. Espléndido texto también. Algo de teatro que quizás nos podrías recomendar, de algo que leas, quizá no para el trabajo, pero que tú hayas leído en casa. ¿Qué he leído últimamente de teatro? Pues una obra de Marina Carr, Sueño en Cordelia, que está basado en El Rey Lear. Es un texto padrísimo. No sé si esté publicado, la obra me la pasó Enrique Singer para leerla, para posiblemente ponerla más adelante. Si la tienen por ahí, léanla. Eso de teatro. ¿Qué más? Bueno, estoy releyendo ahorita
porque vamos a hacer en nuestro espacio Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, que es un autor de 1950 por ahí. Redescubrí ese tipo de teatro que uno ya, no es que menosprecie, pero te dicen algo en español, Alejandro Casona, Usigli con todo su valor, Magaña, y te vas a otros autores, dices, ay no, pero tenemos aquí en México maravillosos autores. Y Alejandro Casona, que no es mexicano, es español, vamos a hacer esta obra, estoy redescubriendo ese autor que es espléndido autor teatral. Bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de ver las dos obras que acabas de comentar, tanto la de Marina Carr como la de Alejandro Sería Casona. padrísimo. Pues, Salvador, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por esta conversación tan rica y por todas estas recomendaciones que nos has dado. Y una cosa, lean porque es fundamental para la vida, leer. No nos quedemos aquí, vayamos más allá a través de los libros. Es importantísimo para la vida leer, porque vives otras vidas, otros lugares, otras emociones, todo está en un libro. A través de aquí puedes irte al infinito. Muchísimas gracias. Y ustedes que nos han estado viendo, muchísimas gracias por su compañía. Les invitamos a que nos sigan viendo en los siguientes episodios a través de TV UNAM y Canal 22. Yo soy Fernando Reveil y nos seguiremos viendo por acá. Muchas gracias.